El 27 de noviembre fue un día bien difícil para mí. Yo lo recuerdo con mucha tristeza realmente. Si bien por un lado siento que fue un momento que de alguna manera se rompieron estructuras del miedo a tomar el espacio público, sí creo que no resultó para nada como esperábamos y que fue un engaño por parte de la dictadura cubana para todos los que estuvimos ahí, todos los jóvenes que apostamos ese día por nosotros mismos, porque realmente no llegamos a apostar nunca por ellos, sino por nosotros mismos. Ese día íbamos a hacer una manifestación en el Museo de Bellas Artes, un grupo, llevábamos días yendo al Ministerio de Cultura a manifestarnos, a protestar. Yo misma había sido detenida unas cuantas veces tratando de llegar a San Isidro, estaba en prisión domiciliaria, no me dejaban salir, me tenía que escapar. Me habían detenido también, me habían virado un brazo. En fin, cuando llegamos ahí al Museo de Bellas Artes, yo andaba con Solveig, estaba Chino Novo, estaba Alfredo Rodríguez. Estábamos muy tensos porque el día anterior había sido el allanamiento, yo no había dormido nada. Me pasé, o sea, en donde yo estaba viviendo en ese momento le habían quitado la conexión a todo un barrio por tal de que yo no me conectara. Me llamó mi amiga Sandra Contreras una llamada directa y fue quien me avisó de todo lo que estaba pasando. Yo estaba desesperada y ese día llegué ahí al Museo de Bellas Artes a manifestarme con las pocas fuerzas que me quedaban. Luis Manuel estaba desaparecido, no se sabía nada de Luis, de los demás se sabían muy pocas cosas. Todos estábamos muy indignados, no es para menos. Y nada, cuando llegamos ahí el 27 al Museo de Bellas Artes nos dicen que hay un grupo de muchachos que están en en el Ministerio de Cultura y nos trasladamos hasta ahí, estaba Junior García, éramos muy poquitos en ese momento. Y la idea era replicar un poco lo que habíamos estado haciendo nosotros, ¿no? Que era exigir una respuesta. ¿De dónde estaban esta gente? Sobre todo viendo lo que había, la violencia que había alcanzado toda esta situación el día anterior. Cuando llegamos ahí, bueno, empezaron a llegar gente. Sí tengo recuerdos así emocionantes de sentir que no estaba sola. O sea, de que todas esas veces que fuimos un poquita gente a un lugar, al otro, para aquí, para allá, no sé qué, de momento se había vuelto masivo, de momento había muchísima gente apostando por la verdadera libertad y sobre todo por la capacidad que teníamos nosotros los jóvenes de tomar el espacio público y sobre todo de asumir un papel de defensa de nosotros mismos y de las personas que queremos y que queríamos. Entonces, al cabo del tiempo comenzaron a llegar más gente y más personas y más personas. Recuerdo así súper emocionante cuando entró Tania Bruguera al grupo, que también había estado sitiada. O sea, todo eso fue en un momento donde había mucha represión para todos nosotros, las personas así, activistas más visibles y más frontales. Y entonces fue como muy emocionante cuando llegó ella. Pero el momento más emocionante fue cuando llegó Caterina Bisquet, que había sido una de las acuarteladas de San Isidro, una amiga que había sufrido mucho todo lo que había ocurrido con ella, el miedo de que le sucediera algo a ella, como también tenía el miedo de lo que podía haber sucedido a Luis. En esos momentos también me pasó otra cosa, que es que la seguridad del Estado me llamó, un número desconocido. Yo lo cogí desesperada porque, bueno, estaba súper preocupada por Luis Manuel y me dicen que me van a llevar a Luis Manuel para mi casa si yo me iba de ahí del 27N y dejaba de protestar. Eh, y yo había acordado ya con Luis desde antes que el lugar de retorno para Luis Manuel era su casa, justamente porque ya lo habían despojado de todo, no podían despojarlo de su derecho de volver a su casa, porque aunque el guardamento se había hecho un espacio que ellos pretendían confiscar, pretendían cerrar y aislar a todo el mundo de ahí, esa era la casa de Luis Manuel y él tenía el derecho de ir para allá. Y nada, para mí fue súper difícil tomar esa decisión, porque ante nada yo tenía una relación, tengo una relación súper personal con Luisma, lo quiero mucho y en ese momento era decidir entre lo que debía hacer y lo que yo quería hacer. Por supuesto que quería que Luis fuera para mi casa y que todo de alguna manera estuviera a salvo, pero también estaba pensando en la repercusión de la verdadera importancia de que yo permaneciera ahí y que Luis continuara exigiendo su derecho de regresar a su casa. Y bueno, nada, estuvimos ahí hasta la tardísimo, no dejaban primero solamente querían que pasáramos unos pocos. Nosotros discutimos cantidad con ellos porque la idea era que pasaran todas las personas que estaban allí. Siguieron llegando personas, llegaron amigos míos que yo nunca pensé ver ahí. Gente que en algún momento me viró la cara por asumir una postura crítica para el gobierno y llegó ahí a apoyarnos. Eh, sobre las 3 de la no, sobre la fue tardísimo, no recuerdo bien la hora, entramos, éramos 33. Yo hice las listas de las personas que entraron. O sea, por grupos, la gente de cine, la gente de arte, ¿sabes? Así, los representantes del MSI que íbamos a entrar. Y yo hice las listas, de hecho las tengo en mi casa, las listas. Y en,
Y bueno, o sea, la gente me iba diciendo, no, de este grupo van a entrar tanto, yo lo iba escribiendo en un papelito. Y así se iban llamando a la hora de que nos dejaron pasar. A mí me pareció un total error a estas alturas ya ver que nada más pudimos pasar unos pocos. Nos salimos a las 3 de la mañana extremadamente cansados, extremadamente indignados, porque nunca se me va a olvidar, algo que nunca voy a olvidar de ahí es la cara cínica, ¿no? La cara de Fernando Rojas o de Chicho o de el director del Museo de Bellas Artes, que el día anterior, 2 días antes, nos los habíamos encontrado en ese mismo Ministerio de Cultura y estábamos, me acuerdo, Julio Llopis, Luz Escobar, Chino, bueno, estábamos muchos amigos ahí, Sol Beifón, Camila, y él nos dijo con la cara muy dura, por decirlo de alguna manera, que él no sabía que había cuartelados, que había artistas en huelga de hambre, ya sé. Y fue muy indignante ese momento, tuvimos una discusión ahí entre todos nosotros con él. Y ese día cuando llegó ahí al 27N también nos volvió a enfrentar. Fue fuerte todo lo que habló Tania Bruguera, todo lo que Julio Llopis. Le dijo montones de cosas que necesitaba escuchar, o al menos fue un momento, yo creo, de canalización de un montón de frustraciones y tenerlos enfrente y poder decirle todas esas cosas. Sandra Ceballos estaba ahí a mi lado, recuerdo entre las personas que estábamos, y fue bien emocionante, fue impactante, ¿no? Pero también un poco desgarrador, porque yo siento que el 27N no nos llevó a ningún lado. Si bien sirvió como precedente para todos la toma del espacio público momentos después, sí, por supuesto que generó un despertar de conciencia. Creo que de alguna manera, una vez más, la dictadura se burló de todos nosotros, ¿no? Yo entendí mejor que nunca en ese momento que no existe diálogo con la dictadura y que no hay posibilidad de ni siquiera pensar que ellos nos pueden escuchar porque no les interesa y porque realmente son unos dictadores y no les interesa para nada el dolor de la gente y las injusticias y la verdad.